Hola, en este video les enseñaré cómo hacer esta tanga arnés con aplicaciones bordadas. Los materiales que necesitamos son tirante de brasier de 12 milímetros, cinta métrica, una argolla de 19 milímetros, dos de 12 milímetros, dos ochos o correderas de 12 milímetros, alfileres y dos aplicaciones bordadas, estas son de 18 centímetros. Tomaremos nuestras aplicaciones y las juntaremos por el centro y por la parte de abajo. Vamos a fijar a un lado las flores con los alfileres para que no nos estorben al coser a máquina, aunque también se pueden coser a mano. Medimos y recortamos 24 centímetros del tirante para la parte superior de las aplicaciones. Pasamos a coser con una puntada en 5 de ancho y sin avance en la máquina. Comenzamos por la parte del centro y la parte de abajo. Después seguimos con la parte superior cuidando que no se nos muevan las aplicaciones. Y es así como nos quedan las costuras y no se notan. Medimos 44 centímetros de tirante, recortamos 2 tiras y le colocamos los ochos o correderas. Pasamos a coser con una puntada recta. La medida corresponde a la talla XS a M. De la L a la 2XL serían 50 centímetros. Colocamos las dos argollas de 12 milímetros en el tirante del centro y recortamos 2 tiras de 28 centímetros que le pasaremos fuego en uno de los extremos para evitar que se nos deshilache. Y colocaremos debajo de las aplicaciones dejando aproximadamente 1,5 centímetros para el margen de costura. También le colocamos la argolla de 19 milímetros. Pasamos a coser con una puntada recta las costuras de las argollas. Por cierto, para las tallas L a 2XL serían 30 centímetros del tirante. Para la unión del tirante de entrepierna y la aplicación sería con puntada en zigzag de 5 o 6 de ancho y 1,5 de largo.
Recortamos los hilos sobrantes, cortamos los sobrantes en forma redondeada y pasamos fuego para que no se nos deshilache. Pasamos los tirantes entre las argollas verificando que esté derecho. Después por los ochos o las correderas. Y sujetamos el otro extremo en la argolla trasera y se van a coser con puntada recta. Finalmente es así como nos queda nuestra tanga arnés con aplicaciones, que es muy fácil de realizar y que podemos combinar con el bra, el arnés o liguero que hicimos en videos anteriores. Aquí les dejaré los enlaces para que también lo realicen pronto. Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.